Días, mi gente, súper guau, ¿cómo me les va? Hoy es lunes y estos lunes siempre vienen cargados de vitaminas para el alma. Nos conectamos siempre con mensajes de fe, los mensajes que tiene Dios para nuestras vidas, y para eso este segmento se ha llamado Cápsulas de Fe. Tenemos ya rato aquí con nuestro trabajo de crecimiento hacia adentro, desde adentro hacia afuera, porque eso es lo que vale al final de la historia. Y conmigo siempre me acompaña Karina Soto. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Feliz inicio de semana. Espero que ya tengan su semana planificada y con metas y propósitos y enfocados en lograrlos. Así es, porque de verdad que toda la semana tenemos que comenzar con un reset y lo que se dejó atrás se puede retomar. Así que sin miedo, sí, un día a la vez. Vamos a planificar nuestra semana y de esa semana abrimos segmentos diarios. Y si no hiciste algo ayer que tenías que hacer, lo puedes hacer hoy. No hay excusa. Exacto, un día a la vez. Se pueden hacer planificar actividades, pero no estresarse ni afanarse, porque así mismo nos los dice la palabra de Dios, que no debemos estar afanados, sino que poco a poco vayamos dando pasitos hasta lograr nuestras metas. Así es, sin miedo, sin miedo. Y hoy vamos a estar hablando del enojo. Ajá. El enojo, sí señor, ese asunto que se nos queda por dentro y a veces trae como que esa es como la bola de nieve, ¿no? Sí. Que crece chiquitico y va de la loma hacia abajo, crece. Y hay que trabajar las cosas a tiempo. Muy importante trabajar las cosas a tiempo. No es malo sentir enojo. Lo malo es mantenerlo en el tiempo. La falta de perdón causa mucho deterioro en el cuerpo, causa mucho daño, muchas ataduras, y de verdad no vale la pena. Y que la Biblia está llena de tanta sabiduría, que la palabra de Dios nos dice que no se acueste el enojo con nosotros. O sea, que un enojo de hoy no debe pasar para el día de mañana, porque Dios sabe que eso se puede transformar, como tú dices, en una acumulación que puede llevar a la destrucción completa. Un asunto pesado. De nosotros, y no solo de nosotros, sino de nuestro entorno, de nuestra descendencia, de nuestras generaciones. Por eso es que yo digo que ese versículo bíblico está cargado tanto de sabiduría. Sí, para eso vamos a ponerlo, porque está como la frase de la semana. Sí. Vamos a tomarla allí, que dice así: si me enojo, no cometeré el error de dejar que el enojo me dure todo el día. Así no le daré lugar al mal. Ahí está. Eso es un pasaje bíblico, un consejo bíblico poderoso que Dios nos da para que nosotros tomemos en cuenta este tema, que sí está bien. De hecho, Dios tiene varios pasajes ahí en la Biblia donde expresa que Él se enoja. Airaos, mas no pequéis. Esa es la historia. Airarnos está perfecto, sí, pero el pecado está cuando cometemos esa falta contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Sí. Y si vemos el versículo, dice que tu enojo no se mantenga, o sea, que no llegue la noche y tú sigas enojado. O sea, que Dios nos exhorta a que nosotros somos los que tenemos que controlar esta conducta. No es una conducta que le vamos a pedir a Dios: Dios, no permitas que yo me enoje. No. Es tu decisión, es tu alma, tu espíritu, tu cuerpo puede enojarse, pero eres tu responsabilidad controlar ese enojo y no llevarlo a consecuencias mayores. Total, y ahí hay un último post que te le pasé a Master Control. Ese último post vamos a ponerlo ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a irlo desarrollando durante todo el programa. Miren lo que dicen así: los pasos para poder trabajar el enojo. El primer paso es: confiesa tu enojo. Vamos por allí. Vamos a confesar el enojo. ¿Cómo confesamos el enojo? Bueno, lo primero es, si quieres ya ponlo, déjanos correr y vuelves a poner el post cuando yo te diga, mi querido Master Control. Que llegué aquí con muchas cositas para que ustedes estén contentos ahí viendo en las pantallas imágenes y seamos... nos dé un programa refrescante. Sí, y nos pueda nutrir, porque las personas piensan que nosotros estamos hablando solo para ellos. Nosotros nos estamos hablando hasta nosotros mismos. Sí. Así que bueno, esa primera parte importante tomarlo en cuenta para resolver. ¿Cómo harías tú, Karina? Para identificar el enojo. Sí. Bueno, yo primero determinaría cuáles son lo que está ocurriendo en mi entorno que me lleva a alterar y que está fuera de mi equilibrio, o sea, altera mi equilibrio.
por ejemplo, una conducta de mis hijas, la desobediencia es algo que a mí me enoja. Y tengo niñas de 11 y 12 años. Evidentemente, ellas están en un periodo donde les cuesta obedecer, digámoslo así, y a mí me enoja que no me obedezcan. Yo quisiera que ellas me obedecieran como cuando uno le habla a Alexa y le dice esto y Alexa se para. Así. Yo digo que Dios no sufre de autoestima baja, porque no, si fuera por obediencia estuviera reventado, porque aquí nosotros, sus hijos, siempre estamos queriendo que hacer y deshacer. Y para eso pásame por favor la definición del enojo, que tiene algo, la definición que tiene algo como que ver con ese tema de obedecer, ¿no? Dice así: estado especialmente en el que está causando una falta de obediencia, de obligación o de respeto. Otro punto, cosa que ocasiona molestia o trabajo. ¿Qué tal? Esa es la definición en el diccionario, y ciertamente sí tiene y viene relacionado con eso. Con cosas que tú sientes que salen del orden, ¿no? Y esta justicia propia que nos lleva a querer trabajarlo todo, controlarlo todo. Y realmente sí, es verdad, hay cosas que no es el deber ser y nos puede chocar. No está malo sentirlo, ¿no? No está malo, porque las emociones son como en definitiva son una forma de energía, y estas energías hay que dejarlas en movimiento, porque ahí es cuando tú las aguantas, es cuando causas el daño en ti. Entonces hay que dejarla fluir, pero esa forma de fluir no puede ser en atropello, en locura, sin medirte, sin razón, sin sentido. Dios nos ha dado la capacidad de nosotros de pensar y nos ha dado dominio propio, y eso hay que aplicarlo en todo momento cuando estemos enojados. Por ejemplo, yo una de las formas que he identificado el enojo es cuando yo estoy durante el día que siento que hay un no sé qué, y que hay un algo ahí como que... una incomodidad. Sí, yo digo, algo pasó que tengo que parar en el tiempo y tomarlo en cuenta, porque definitivamente tengo que resolverlo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acostamos con esas molestias? Las cosas van creciendo, y esto es un trabajo neuronal también. Neuronal que se va grabando en nuestras, yo le digo, rutas neuronales, y nos van creando hábitos. Cuando tú te acostumbras a esto, de estar enojado, te conviertes en una persona de realmente, que caminas amargado, que caminas en división, que caminas separado. O sea, es más, rompes con relaciones y bueno, no tiene más valor tu molestia, que es válida, ¿verdad? Pero no tiene más valor que el poder de decidir qué vas a hacer con esa molestia, ¿verdad? Exacto, es que es una decisión propia. Si nos ponemos a ver, las personas tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, tenemos que aprender a controlar nuestro enojo. No significa, ves que la Biblia lo dice, airados, más no... Ponte bravo, pero cónchale, que tu bravura no sea un pecado. Exacto, que podamos controlar la ira, que no lleguemos a la ira. El enojo acumulado va a pasar a ser ira, y la ira lleva a la discordia, y también dice la Biblia en el libro de Proverbios que el sabio amansa, o sea, no va a agregar más ira, más rabia, más enojo, porque eso va a complicar tu vida, tu entorno, tu día, tu semana, tu mes, tu año, y puede tener muy graves consecuencias. Yo he visto que muchas relaciones, de hecho, se rompen y terminan, ya sean de pareja, de amistad, por enojos. Es increíble cómo trae enemistades, guerras. Dice la Biblia que el origen de las guerras y las enemistades precisamente comienza por allí, por la intención del corazón, en el cual nos tomamos todo personal, y viene esta ira acompañada con el ego y la falta de empatía, la falta de conexión con la otra persona. Yo digo siempre que, bueno, cuando uno va aprendiendo en el camino, no hay que tomarlo personal. Sí, te puede haber molestado algo de parte de alguien, pero cuando tú empiezas a ver y analizar y observar a la persona, tú dices, wow, ¿de dónde será el origen de esta forma de hablar, esta forma de razonar y de esta forma de expresarse y de abordar a alguien que en este caso, digamos, a mi persona? ¿Qué raíz hay en este ser que tiene que
que vivir de esta forma, que tiene que actuar de esta manera. Entonces, cuando tú empiezas a analizar con un cerebro en frío, ¿verdad? Tú logras ver muchas cosas. De hecho, es un trabajo bien bonito porque no te digo que cuando te agarra alguien en momentos de ira o un momento de injusticia o un momento de, como dice la definición, de obediencia o algo que no funcionó delante de ti, basado en tus sistemas de creencia, basado de repente en tus valores, en tu principio. Es increíble cuando tú sabes y tú te mides y tú estás como ya has creado en ti esa plataforma, la cual tú dices, qué bonito, o sea, qué tranquilidad, qué paz. El poder separar las cosas, no verlo como hacia ti, sino más bien observar y no ser, dice la Biblia, que seamos lentos para la ira, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Exacto. Entonces y nosotros tenemos que ser a su semejanza. Claro, tenemos que practicar lo mismo. Entonces, si Él es lento, ¿para qué yo me voy a acelerar? Yo sé que sí, hay momentos que agarras y tú sabes, te agarra por desapercibido, sí. Pero para eso está en el momento que tú dices, ya va, déjame pensar y porque también llega un momento que sí, ojo, yo prefiero aguantarme porque te toca después pedir perdón. Porque alguien está haciendo fuera de orden, pero si tú metes la pata, entonces el trabajo es el doble. O sea, no es solamente el proceso de la otra persona, sino tu metida de pata, sí, entonces la cual tienes que recuperar ese momento. Suponte que tú tengas motivos y razones justificadas para tu enojo, porque las personas que te rodean hicieron cosas que te hicieron enojar. Pero al tú llegar a la ira, rompes todos tus derechos. ¿Por qué? Porque ya tú estás ofendiendo, vas a empezar a ofender. Si no controlas tu lengua, vas a empezar a ofender. Y después, yo siempre he dicho que la ofensa de la palabra hiere el corazón. Y es una herida que es difícil de sanar, porque a través de la ira podemos dañar el corazón de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros familiares, hasta de nuestros amigos. Y después de eso, retroceder es muy difícil, porque podemos pedir perdón después, podemos arrepentirnos con un corazón genuino y alcanzar el perdón no solo de Dios, sino también de estas personas. Pero es un daño que ella se hizo, es una herida que hay que sanar, pero la cicatriz no se va a quitar. El enojo puede llevar a la ira y puede llevar al maltrato, y el maltrato va a causar una herida en la otra persona, y tú puedes pedir perdón después por tu mal momento, por tus malas palabras, pero esa herida no vale va a sanar y va a quedar una cicatriz. Hay cosas que podemos evitar y entonces por eso es muy importante manejar este tema del enojo, porque en el momento que nosotros aprendemos por medio del dominio propio, controlar nuestras emociones, ¿verdad? No trabajar en el impulso, caminar como si fuéramos gente sin raciocinio, en el momento que entendemos que nosotros tenemos el poder de decidir, que por medio de ese dominio propio podemos ser sabios e inteligentes, podemos evitar hacer daño. Porque es verdad, dice la palabra de Dios, dice que la lengua incendia, como cuando prende fuego y imagínate, ¿qué no hace un incendio? Acaba con todo. Y después, ¿qué pasa? Queda toda esa tierra árida para volver a comenzar. Eso es un proceso en la vida de la otra persona. Hay dos versículos bíblicos que yo pienso que cuando las personas tienen el discernimiento y lo pueden tener revelación de ellos, la vida puede cambiarles. Y uno es que en el libro de Santiago dice que el que controla su lengua puede controlar todo su cuerpo. Todo el rumbo de su vida. Todo el rumbo de su vida. De esto. ¿Por qué? Porque una palabra maldicha, una palabra que ofenda, una palabra que maldiga puede ocasionar consecuencias a muchas generaciones, a muchas vidas. Sí. Entonces, ese versículo bíblico es muy importante, que cuando estés enojado, mejor no hables. Es mi consejo, que cuando estamos enojados es mejor callarnos porque hacemos daño. Sí, ahí está en la lista. Vamos a poner otra vez la lista de cómo solucionar este tema del enojo. Dice también así: identifica de dónde sale el enojo, reconoce su origen. Ahí también dice, hazle frente sin pecar. ¿Por qué? Pecar es errar, o sea, sin cometer error. O sea, no tienes por qué atropellar, no tienes por qué herir, tú no tienes por qué también inclusive abusar a la persona que tú tienes al frente con violencia.
ese enojo de dónde sale, porque a veces tiene una raíz, a veces Sí. tiene una raíz que tú dices, no puede ser, a mí me molestaba esto y era porque me traía memoria. Mira, yo tengo el caso de una muchacha que estuvo trabajándose, en este caso ella a nivel personal, que ella no entendía porque cada vez que ella cometía una falta en su trabajo, no una falta, sino que había un trabajo que Cometía de repente... un error. No, ni siquiera eso, sino que era un trabajo que al jefe le parecía que no era el guau del trabajo y le decía, corrige aquí o haz esto y cambia aquí. Eso la alteraba de tal manera que era, o sea, le causaba problemas en el trabajo y eso era de cambiar de empleo en empleo, ¿verdad? Con un puesto importante y inclusive su esposo cuando le decía, ay, la comida te faltó no sé, le faltó molestaba sal. que le dijeran cosas. Era una cosa que explotaba de una forma que no tenía sentido. O sea, que para mí de repente o a ti te dice alguien, ay, le faltó como un poquito de sal a la comida. O sea, Sí. eso no era... Para ella o sea, era para muy mí- relevante. A mí me da igual. si Le me podía dicen. arruinar su día ese comentario. Sí, horrible. Entonces eso tenía una raíz y su raíz fue durante su infancia, un proceso que vivió, que escuchó una palabra, una declaración sobre su vida que le dejó claro a esa edad, que se lo creyó, 4 añitos, que ella no servía, que ella iba a ser un ser que no iba a servir. Entonces, esas palabras las marcaron de tal manera que cualquier cosa las hacía una explosión de ira. Entonces yo pienso también que a veces la ira es una oportunidad. De hecho, yo lo traje en una frase allí, en algún momento la pondremos porque traje tantas cositas. Vamos a ver el próximo post que yo traje, señor Master Control. Dice así: arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y esto de verdad que es medicina para el alma porque cómo Es un consejo de Dios está en muy medio de los tips que traemos en consejos allí. Sí, se puede arrojar. ¿Cómo arrojar? Bueno, quitarte de encima ese peso de cargar con este tema de estar airado, porque tienes que en algún momento soltarlo. Tú tienes que soltar la ira que llevas en ti. Por eso es necesario identificar de dónde me está saliendo la ira, por qué me molestó el comentario, porque a veces eso habla más de ti y no de la otra persona. Sí. Porque yo eso sí aprendí. Yo recuerdo que yo soy bien, tú sabes, ni pendiente. A mí, yo me puedes decir, mira, cara de sapo, barriga de sapo. Todo te resbala. A mí, de verdad que no me lo tomo en serio. Y sí me gusta más bien tratar de entender a la persona. Le digo, pero mira, tal cosa, pero tal cosa. O sea, darle la vuelta, tener empatía. Es algo que se me hace fácil. Pero yo recuerdo que una vez que me puse a analizar, porque decía, pero ¿por qué me saca la piedra, como dicen en mi país? ¿Por qué me molesta tanto cuando mi esposo me dice algo? Yo digo, pero qué fastidio, o sea, me da... Pero cuando ya lo identificas, lo vas Y yo a digo, poder pero ¿por controlar. qué? Si con las demás personas no. Entonces empecé a trabajar en mí, porque sí me afectaba supuestamente lo que él me decía. Y yo decía, no es normal que a mí me diga cualquier persona lo que sea, y yo ni pendiente, best friend forever, o sea, suave Popeye, como decía Olivia. Y cónchale, él abre la boca, me dice cualquier cosita y Y te es una molestaba. cosa que yo decía. Y empecé a trabajar en mí. Porque eso me estaba anunciando algo, me estaba dando una información. Y ciertamente sí, el primer día puede ser que boom, el segundo día, ¿sabes? Ese tipo de acciones, o digamos reacciones. Porque cuando accionamos es porque pensamos. Exacto. Y cuando reaccionamos es porque estamos como... Bueno, eso es un análisis mío. Una reacción versus una acción son dos cosas distintas, ¿no? Porque reaccionas cuando no piensas y eres, tú sabes, impulsivo y trabaja tu parte, digamos, humana, animal. Sí. Pero cuando tú piensas y tú dices, ya va, y un día me puse así y dije, no, ya va, yo tengo que ver por qué. O sea, y empecé a trabajar poco a poco y logré también untarme de vaselina y cada vez que me decía A, B, C y yo decía...
mis respuestas eran ya, tú sabes, pero me tocó practicarlo. Ya cuando identifiqué el por qué me molestaba, comencé a tomar una práctica de esperar, respirar. Y de verdad, cuando tú dejas pasar el tiempo para que tú puedas responder, para no herir, para no dañar, porque las palabras después que las sueltas, mejor dicho, entonces ya empecé a hacer eso como un hábito. Pero sí es algo que se puede practicar y se puede crear un nuevo hábito. Un hábito de vida. Y no es que no me molestaba, pero no me lo tomaba ya con la misma la misma dosis. Sí. Por ejemplo, a mí me funciona mucho el silencio y el apartarme. Cuando yo estoy delante de una situación o frente a unas personas que pueden hacerme molestar o enojar, yo automáticamente hago silencio, respiro profundo y digo, ¿por qué esto me está molestando? Porque si algo me ha funcionado en esta nueva temporada de mi vida, es que siempre me pregunto, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué quiere Dios que yo aprenda con esto? Claro. Y eso me ha ayudado a no culpar a las demás personas como lo hacía antes, porque antes yo siempre andaba buscando culpables de lo que ocurría en mi vida. Hoy no. Hoy yo digo, ¿por qué Dios está permitiendo esto? El dedo acusador. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere? O sea, que aprenda yo de esto. Y termino respondiendo estas tres preguntas y las analizo y me va mejor. ¿Por qué? Porque crezco de adentro hacia afuera. Y muchas personas que me conocen de años dicen, eres otra persona hoy. Y esto es lo que me ha permitido mejorar como persona yo. ¿Por qué? Porque antes tenía ira, antes tenía rabia, antes tenía enojo, no había perdonado a mi padre biológico. Fue muy triste para mí tener que empezar este proceso de perdón realmente después de la muerte de él. Cuando a mí me pasó algo muy, muy particular. Mi padre biológico me abandonó, yo era apenas una bebé de meses y yo nunca tuve una relación con él. Cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, yo lo llamo y lo busco. Y la respuesta de él, cuando yo le pedí perdón y le decía que lo perdonaba, era que yo no tenía nada que perdonarle, ni que él tenía nada que perdonarme a mí, porque imagínate, ya yo tenía 35 años, ojos. En 35 años, esta es la primera vez que hablamos. Tú no me has hecho nada, yo no te he hecho nada. Ahí yo me di cuenta que estaba hablando con una persona que no tenía nada que dar, nada para dar, y por lo tanto me había abandonado. Entendí el abandono. Y tuve como pena ajena. Y le dije, sí, tienes razón, es verdad, no tenemos nada que perdonarnos. Y corté la llamada y nunca más me volví a comunicar con él porque sentía que lo que yo tenía que sanar, lo tenía que sanar sola. Ay, hay unas imágenes de reconciliación, sí, de resolver, un cafecito, vamos a acompañarnos, vamos, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el enojo y pase. Exacto. O sea, que otro día venga para evitar la raíz de amargura. Y yo en vez de volverlo a llamar y tratar de sanar la relación, yo me sentí inocente. Dije, pero no, yo no era tan inocente, ya yo era una mujer adulta, 35 años, yo podía. Cuando él muere, hace como 3 años, impresionante, yo había tenido más contacto con mi familia paterna. Y ya yo lo seguía por las redes sociales, ellos me seguían a mí. Y empiezo a ver sobrinos de él diciendo, fuiste el mejor tío, qué gran persona eras, sus hermanas llorando. Una situación que decía, wow, de verdad es la misma persona que un día decidió renunciar a la paternidad que tenía conmigo. O sea, era mi papá y él renunció a ese derecho. Y estaban hablando también de él y yo decía, wow. Entonces ahí tuve que iniciar un proceso de reconciliación con una persona que ya no estaba. Y fue muy triste para mí. ¿Por qué? Porque tuve que perdonar y perdonarme a mí, perdonarlo a él y perdonarme a mí cuando ya era muy tarde. Entonces hoy puede ser un llamado para las personas que están en enojo, porque yo estaba disgustada, yo quería un papá, yo necesitaba un papá. A mí me hubiese gustado tener un papá. Pero fíjate, maybe él no tuvo esa figura paterna. Él no sabía ser papá y a lo mejor ser papá le recordaba dolor. Sí. La palabra paternidad le recordaba abandono también. Y ahí es donde tenemos que entrar, analizar el por qué la otra persona
está actuando como Ojo, no es pasarle la mano al error, ¿verdad? No es pasarle la mano a lo que está haciendo el otro, pero sí, en vez de estar de una forma distante, estar como, ya va, espérate, no me lo puedo tomar personal. Porque la reconciliación podía sanar no solo mi corazón, sino el corazón de él, que no sabemos lo que pasaba en su corazón, claro, porque yo fui su única hija. Pero por eso esto es un trabajo individual. Maybe a su tiempo, a lo mejor en su tiempo a él le hubiera servido, le hubiera podido tener, y quizás tuvo la oportunidad, pero el miedo y el miedo al rechazo, sí, y muchas cosas le pasaron por la cabeza y prefirió, ahí es donde entra siempre, como yo digo, el ego trabajando en contra de nosotros, no se atrevió a ser libre, porque al final, digo, no considero que haya sido tarde. ¿Por qué? Porque lograste tú ser libre. Tú fuiste libre cuando empezaste a trabajar en función, así la persona ya haya partido, haya muerto o se haya ido de este plano. Tú estás aquí, y mientras tú estés aquí es medicina para tu alma. Resolver estas situaciones pendientes, estos asuntos pendientes, el cuerpo los recibe como un ataque, como peligro, como amenaza. Entonces es importante que entendamos que esto del enojo y su raíz y el perdón y el dejar ir es medicina para nuestra alma, sí, y es necesario para poder caminar libres, porque a veces nosotros pensamos, no, es que la esclavitud fue abolida. Mentira, hay muchas formas de esclavitud, y entre estas tenemos la falta de perdón y este tipo de actitudes dentro de nosotros mismos. Es una forma de estar esclavos de lo que no está correcto y esclavos del mal, si se puede decir así, literalmente, porque no hay nada mejor que caminar desde la fuente y la plataforma del amor, ¿verdad? Sí. Y para eso tenemos que estar todos los días tomando esta decisión. A veces me dicen, pero ven acá, Nancy, ¿cómo hacemos con esa gente mala que nos hizo daño? No, bueno, ok, no te estoy diciendo que vayas y lo abraces y ahora sea parte de tu vida. No, es simplemente tú en el ejercicio, en tu persona, tomar ese espacio y tomar ese tiempo y ponerte a cuenta y resolver a distancia, dejar ir. Mira, es bueno cuando escribes una carta, es bueno cuando tú te vas a la presencia de Dios. De hecho, está en parte, ahorita cuando sigamos leyendo los consejos, es parte de agarrar y entrar a la presencia de Dios y derramarte allí, llorar, patalear, desahogarte. Si esto es lo que hacen, bueno, es una de las cosas que hago literalmente, y hacemos los terapistas, hacen los psicólogos, sentarte y se sienta uno y a escuchar a la persona que tienes al frente para dejar que pase y drene todo eso que necesita salir dentro de él, para que no se acumule y le haga daño y vengan este tipo de cosas que no solamente son enfermedades para el alma, sino que repercuten en la parte física del ser humano. O sea, termina convirtiéndose en enfermedades. Ahí, como sí, dice la canción, let it go, let it go, let it go. Sí, es verdad, hay que dejar ir. No es fácil, pero además, o sea, yo no te estoy diciendo que lo hagas fácil, sino que lo veas como un beneficio para tu persona, para tu bienestar, que al final tiene resultados en tu mundo visible, ¿no? Sí, lo que trabajas por dentro en tu mundo invisible se hace efectivo en el mundo visible. ¿No te gusta lo que estás viendo? Empieza a trabajar en ti mismo. Sí, y es que yo pienso que lo mejor que podemos invertir es en nosotros mismos, es en quiénes somos, qué queremos, cómo lo vamos a lograr. Y la parte espiritual es fundamental, Nancy, sí, porque hay muchas personas que no han entendido que son cuerpo, alma y espíritu, como siempre lo hemos dicho en este programa, y que la parte espiritual también se alimenta, así como se alimenta el cuerpo, se alimenta también el alma y también se alimenta el espíritu, pero el espíritu solo se alimenta de la palabra de Dios, del encuentro con Dios, de la oración, del estar en intimidad con Él. Es necesario que el ser humano entienda esto para poder lograr ese equilibrio, porque cuando logramos ese equilibrio, aunque tú no lo creas, hay muchas cosas que antes me enojaban que ya no me enojan. Hay muchas cosas. Todo, la atmósfera cambia. Y el enojo hace que no veamos las cosas bien, que no veamos lo positivo de cada cosa que nos está pasando. Total. Entonces, nuestra actitud es importante. Por ejemplo, yo estoy viviendo la situación con mi hija Corina de que ella no quiere ir a la escuela, no quiere esto, muchas cosas. Yo me enojo.
Y yo me la quedo mirando y ella me dice, ¿por qué me quedas mirando? Lo que ella no sabe es que yo me la quedo mirando para no hablar, para hacer silencio, para pensar bien las palabras que le voy a decir, porque sé que las palabras que puedan salir de mi boca le pueden afectar sus decisiones del futuro, porque en este momento yo soy su única autoridad en esta tierra y es un patrón que ella tiene que seguir. Y es algo que es difícil de controlar. De repente hay muchas madres que están pasando por esa situación, o con los esposos, en todas las etapas que vivimos en nuestras vidas. Y es importante que el enojo no agarre ventaja en nosotras para que podamos ayudar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a todas las personas que acuden a mí. Hay una persona que vino a mí y me estaba contando su vida, y yo me di cuenta que todas las cosas que le habían pasado mal en la vida no eran culpa de ellas, no eran culpa de ella. O sea, literalmente todo había sido consecuencia de las malas decisiones de sus padres, de sus entornos, la condición en la que le tocó nacer, en la que le tocó vivir una infancia. Pero en realidad, cuando esta persona tomó las riendas de su vida, pudo canalizar correctamente qué tenía que hacer y su vida ha ido mejorando. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos padres que nos ofenden, que nos dicen brutos, que nos dicen tú no sirves para nada, y todas esas palabras negativas van quedando, Nancy, impresionante. Claro. Y pueden ser esas palabras consecuencias de los enojos que hoy estamos llevando. Por eso es que es importante que analicemos y nos estudiemos a nosotros mismos y podamos decir, mi enojo proviene de esto. Y fíjate, hemos visto resultados en personas que han vivido una paternidad en abandono, en ofensa, en dolor, en abuso. Más sin embargo, ¿por qué hay unos que brillan y otros no? Y está esa parte en el decir, yo decido que a pesar que mi vida en mi pasado fue de esta forma, yo tengo la capacidad en el hoy de ser diferente. Y ciertamente sí, se marcan, se dañan los corazones, pero está la oportunidad de la restauración. Dios restaura todas las cosas. Hay muchas formas y muchas herramientas. Tenemos gente capacitada como especialistas, psicólogos, coach y todo esto que trabaja la parte interior del ser humano, pero también está la parte de la oración, del perdón, de la mano de Dios en tu corazón que puede sanar heridas y hacer de ti un ser maravilloso, o mejor dicho, volver a llevarte a recordar tu origen y volver a brillar desde la plataforma para la cual Dios te creó y te diseñó. Pero esto es un trabajo personal de decidir. Entonces está en nuestras manos decidir hacia dónde queremos caminar. ¿Sigo yo aferrado o justificándome en un pasado de repente oscuro, triste, doloroso? Las consecuencias. O prefiero agarrar y decidir, sí, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Entonces, a partir de allí, comienza un nuevo tú, un nuevo hombre. Por eso es que Dios dice que qué bonito todas las oportunidades que Dios nos da para ser nuevos cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En Cristo somos nuevas criaturas. Y dice también el momento, incluso el bautismo, cuando tú te decides bautizarte, que es de adulto, bíblicamente es de adulto, tú agarras y sabes y entiendes y estás consciente de que entras y eres sumergirte a las aguas para salir de ellas como un nuevo hombre, como una nueva mujer, lavado, ¿verdad? Por el perdón, lavado por las aguas, ¿verdad? Que limpian, porque eso representan las aguas, limpieza, y sales renovado, porque aparte de eso es una forma de energía. Las aguas, el movimiento del agua da energía. Yo no sé cuántos de ustedes se han tomado cuando en las mañanas se duchan, tú dices, tú sientes que algo pasó y enseguida ya te despiertas y estás listo para salir a comerte el día. Y sí, ese es el poder que tiene entrar en las aguas y volver a salir. Entonces, Dios está allí listo para siempre hacer de cada minuto, de cada momento, algo nuevo, algo maravilloso. Él es experto en restaurar. Y en restaurar, cuando Él restaura, lo hace y lo hace en serio. Para siempre. De verdad. Entonces, ¿qué vamos a seguir nosotros pensando en que pobrecito yo? No podemos seguir viviendo de esa forma, porque ya estamos
crecidos, ya estamos entendidos, y ese poder de decidir es una herramienta tan milagrosa en nuestras vidas que de verdad que es necesario tomar acción a favor de nosotros mismos. Vamos a ver la próxima el próximo escrito que tengo por allí. Ok, no te hagas enemigo de la gente violenta, ni te juntes con los que se enojan fácilmente. No seas que aprendas a ser como ellos y caigas tú mismo en la trampa. Esto es un consejo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque hay gente que es violenta, que vive así. Es su estilo de vida. Una persona que no quiere sino vivir así, en el rollo, están en el asunto, están en el pleito, están en la contienda, están en el chisme. No te hagas amigos de ellos. Dios te lo dice. Es más, mira, yo siempre digo, mira, te vas a casar, averigua bien. Averigua bien el personaje. Por favor, por eso yo pienso que toda relación comienza con esa conexión de amistad, de no entregarte a la primera a una persona desconocida, porque tú sabes que el día que te toque vivir el resto de tu vida con una persona así, vas a vivir en un infierno aquí en la tierra, porque wow, qué duro y difícil es una persona que ya tiene como parte de su vida la violencia y la ira. Es difícil. Es muy difícil que esa persona cambie, sino la única transformación tiene que ser voluntaria y con la ayuda de Dios. Sí. Y que empiece a usar las herramientas que Dios nos ha dado, los psicólogos, todas las terapeutas, sí, para poder salir de eso. Pero llega un momento que acuérdense de algo. No solamente este tema de que nos podemos ayudar, pero llega un momento que así como el cuerpo físico se daña y se deteriora, también en la mente este tipo de acciones causan una marca profunda que no se pueden recuperar. Llega un momento que se convierte en una patología. Y bueno, solamente un milagro, pero del resto ya hay una realidad. Y después que la relación avanza y llegas a comprometerte más con esta persona, terminar la relación va a ser más difícil. Por eso es que yo siempre digo, conoce a la persona, y si tú ves que hay síntomas de violencia, yo le decía a una persona que no, es que fuimos a tomar algo y la persona se puso violenta. ¿Y volviste a salir con esa persona? Sí. ¿Y por qué volviste a salir con esa persona? Si ya sabes que es violenta. Si de la nada fue violenta, no puedes volver, porque es bíblico. Claro. Y saco el pasaje bíblico de Proverbios, mira, que acabamos de leer. Sí, vuélvelo a poner, porfa, Master Control. Y eso es importante decírselo, sobre todo a las personas jóvenes que, aquí dice, que se toman como normal la violencia. No es normal. No te hagas amigo de la gente violenta, ni te juntes con los que se enojan fácilmente. No seas que aprendas a ser como ellos y caigas tú mismo en la misma trampa. O sea, sí, hello, por eso es que, ya lo saben. Ahí hay un paréntesis para que ustedes mismos sepan, porque estamos tratando de nosotros ser diferentes, estamos tratando de ser libres y caminar en obediencia, pero vamos a tener al lado estos grillos que nos estancan y nos hacen, es como el que está queriendo bajar de peso, pero camina con aquel goloso, más nunca lo logras. O sea, aquí hay que ser sabios y entendidos. A ver, próximo post. Mis queridos hermanos, pongan atención. Todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el enojo no deja a la gente vivir con justicia como Dios quiere. Fíjense, eso es lo que estaba diciendo Karina, que ella se pone a mirar. A veces me dice, mami, me estás viendo con cara de mapa. Y le digo, sí, porque me pongo, que o sea, ya mis hijos saben, me pongo como si estuviera en un mapa, viendo las salidas, las ciudades, aprendiéndome ese mapa completo, y lo estoy tratando de leer. ¿Por qué? Porque quiero evitar completamente errar. Errar, porque errar es pecar, pecar es errar, y maldecir es maldición. Cuando tú dices algo malo, es maldecir, la maldición, maldecir. Entonces, antes de abrir tu boca para maldecir la vida de alguien, para maldecir la situación, el momento, ¿sabes qué? Sí se puede. Y es mejor decir, mira, en este momento no quiero hablar, y corta. 1, 2, 3 y quédate callado.
Y mira, en este momento no quiero hablar. Yo le he tenido que decir a mis hijas, en este momento no quiero hablar. Y me aparto y me voy porque sé que mi enojo puede tener consecuencias. Y eso es lo que tenemos que evitar. Las personas que logran controlar el enojo y logran controlar su lengua, van a lograr que su entorno, que su familia, que sus hijos, puedan estar en armonía, van a lograr una armonía, y después que tienes esa atmósfera de armonía vas a poder lograr metas y propósitos, sobre todo los que estamos, yo lo digo por experiencia propia, yo estoy criando a mis hijas solas y yo soy su figura. Y se siente feo, ¿verdad? Cuando la gente, cuando somos ligeros con la boca, se siente feo. Entonces, sí puedes poner límites en el momento. Ojo, no es que te vas a dejar, tú sabes, no, que la gente vomite sobre ti palabras y palabras, pero ya tú agarras y tú dejas claro en el momento, mira, está pasando esto, pones la limitación, pero ya de ahí a que después tú sigas viendo a la persona en la necedad, mantente al margen, ya tú expusiste tu limitación. Y no es necesario entrar en el lleva y trae. O sea, también es sabio el que calla. El que calla es sabio. Entonces, deja que la persona manifieste su naturaleza. Total, lo que está es la expresión habla de ella o de él. Entonces, por eso te digo, deja que mismo caiga en su propia trampa. Y yo pienso que el que escucha va en ventaja. Porque a ti no te han escuchado. O sea, tú no has dicho nada, de ti no saben nada. Sí. Y fíjate, yo no dije el que escucha. No, el que calla otorga, no es que escucha, porque tampoco es que tú vas a prestar tus oídos para tragarte y creerte la historia y la retajila de ociosidad que está saliendo de la boca del otro. Tampoco es que te vas a quedar ahí, en el caso de la violencia, ¿verdad? Vivir en ira o estar delante de una situación de ira, dice que la palabra mansa aplaca la ira. Entonces, bueno, que tus palabras sean mansas, por eso hay que estar pensando, hay que estar bien plantado allí de saber que no estás siendo afectado. Para eso hay un desarrollo de madurez, de autoestima, de entendimiento. O sea, bueno, no te lo tienes que tomar todo personal, literalmente, o todo así, a lo literal. Pero ábrete en tu espacio, y si el momento es un momento de correr peligro, mira, ¿sabes qué? Sal del lugar, porque ciertamente si hay violencia, es importante resguardar tu vida. Por supuesto. Totalmente. Sí, por lo menos yo viví una experiencia en Venezuela de una persona que estaba sufriendo maltrato, y en la iglesia le decían que tenía que mantenerse en unión con esa persona que estaba maltratándola. Y yo en mi mente decía, pero es que esto no me parece, esto no tiene lógica. No. Si alguien está siendo violento, tienes que apartarte. Y es mi consejo que les doy a las personas, es que se aparten. ¿Por qué? Porque no podemos ser víctimas de esa situación. Nosotros tenemos que correr por nuestra vida y decir, esto me está afectando y pueden tener consecuencias más grandes, y me aparto de la situación. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar saludables. Mi vida. Los límites son saludables. Y también guardar mis oídos de estar escuchando cosas que me están haciendo daño, que me están bajando mi autoestima, porque no es solo controlar nuestra ira, sino saber qué hacer cuando la otra persona está en ira, cuando la otra persona está ofendiendo, maltratando. No tenemos por qué estar en esa condición. No te quedes allí. Busca ayuda, porque si la persona que tiene ira necesita ayuda, la persona que está siendo víctima de esa ira también necesita ayuda. Y ver el por qué tú has llegado a estar hasta esos extremos, porque también es importante trabajarlo, ¿no? Trabajar eso, el por qué estás permitiendo eso en tu vida, y no solamente, sino atrayendo, ¿no? También eso en tu vida. Entonces ahí son cositas que anuncian algo personal en lo cual hay que trabajar para ti. Próximo post. El enojo aparece para ver algo mal que está en nosotros. Es una oportunidad para dejarte ver dentro del alma. La ira nos ayuda a movernos a la acción para resolver hacia el bien de la situación que se nos presenta. Es una oportunidad también para amar.
Yo pienso que digamos, este análisis o este quote mío es basado en la experiencia. O sea, he aprendido, ¿no?, que siempre es una oportunidad para crecer, siempre es una oportunidad para manifestar amor en cuanto, porque a veces la gente me dice, no, ¿cómo así? Sí, la Biblia te dice que ames a tu enemigo. Dios no te dice que es que vivas con tu enemigo, que abraces a tu enemigo, que lo ames, porque es un tema contigo. No es que esa persona vayas y le manifiestes amor, sino que tu corazón tenga paz, tenga esta capacidad de tener empatía, de amar, porque es saludable, es saludable para ti. O sea, la medicina es para ti, la medicina es para tu alma, para tu vida. Una característica de que estamos amando a una persona que nos ha hecho daño o que consideramos enemigo, es que cuando piensas en esa persona no te da ira, no te da rabia, sino simplemente puedes pensar en esa persona sin recordar los malos momentos, sino recordando las cosas buenas y entregándole a esa persona a Dios. Te lo digo por experiencia propia, porque hay personas que en un momento de mi vida me hicieron daño y que yo no podía ni siquiera pensar en esas personas. O sea, la persona ni me estaba llamando, ni me estaba escribiendo, y yo en mi soledad estaba torturándome, odiando a esa persona o recordando las cosas malas de esa persona. Entonces reaccioné y dije, oye, aquí yo no he perdonado, porque la dejé ir no significa que la perdoné. La voy a perdonar es cuando yo no esté sintiendo esto. Entonces, si tú todavía estás sintiendo esos sentimientos negativos por una persona que te hizo algo, es porque aún tú realmente no has perdonado. Porque a veces creemos que para perdonar tengo que volver a meter a Nancy en mi vida. No. No necesariamente. Si tú tienes que perdonar, pero no necesariamente esa persona tiene que volver a ser tu esposo, volver a ser tu amigo. No. Puedes romper la relación. La relación no puede restaurarse, pero el perdón debe existir. Sí. ¿Y cómo vas a saber que ese perdón existe? Cuando tú puedes pensar en esa persona sin rabia, paz, sin ira, y sientes paz. Sientes paz, ya estás libre de toda, digamos, todo daño, toda secuela. Y recuerden esto, a mí me dicen, ¿cómo puedo hacerlo? Escriban una carta, eso es saludable, y no importa si nunca la mandaste, si nunca le llegó, si es irrelevante para la persona que se lo vas a mandar. Esa carta te va a traer salud, léela en voz alta y después si quieres rómpela, quémela, y ya en el momento que estés haciendo ese trabajo, romperla y quemarla, ya es como el ver, visualizar que eso ya dejó de estar, que eso ya se fue. También habla con Dios, métete con Dios, conversa con Él, llora, patalea, brinca, haz lo que tú quieras. Dios no se va a conmover, Dios no te sufre de autoestima, pero sí va a ser saludable para ti. El llorar con Él, en desahogarte, eso va a cambiar y va a generar dentro de ti una liberación que es necesaria. Vamos a poner el post de los consejos. Ese es mi último post. Ok, vamos a leerlo rapidito, que ya nos estamos agotando en el tiempo. Mira, toma una pausa antes de tomar una acción. Es mejor, deja pasar un tiempo, porque eso te va a ayudar a que toda esa energía acumulada de que quieres llevarte por delante a la persona va a menguar. Desahógate, como les estaba diciendo, con Dios. Así no vas a lastimar a nadie. Quita de ti el enojo decidiendo por medio del dominio propio no cargar con ellos. O sea, tenemos la capacidad de poder quitarnos encima esa carga. Vístete de amor, bondad y misericordia. O sea, reemplaza todo esto con expresiones bonitas. Sustitúyalas. Aprovecha ese espacio y deja entrar este tipo de fuerzas, vamos a llamarlas de esa manera. El enojo es una forma de energía, entonces redirige a otra cosa el movimiento, de ese movimiento que estás sintiendo de energía que quieres tragarte al mundo, y ponte a hacer otra cosa. Eso te va a ayudar, créeme que sí. Prevén y toma en cuenta cómo responder cuando venga el enojo. Ya ahí vas a estar siempre ya como consciente en ese trabajito que ya tú sabes, ok, ya esto es una práctica que debo hacer siempre, porque el enojo va a volver a venir en otra situación, con otra persona, en otra circunstancia. Entonces ahí es donde yo voy a evaluar cómo voy a responder frente al enojo. Aléjate de las personas que son enojadas e iracundas. Ya leímos el pasaje bíblico. Todos estos puntos están sacados de la Biblia y los hice como frasecitas de
unos tips, unos consejos para que tú los practiques siempre que quieras, en los momentos que te sientas así. Decide perdonar y abraza la reconciliación contigo o con tu prójimo. ¿Ok? Esto en el caso que la persona sea alguien amado para ti, una persona que no represente un peligro, etcétera, etcétera. Muy importante perdonarte y abrazar la reconciliación, perdonarte a ti porque a veces hasta peleamos con nosotros mismos y no sabemos y nos estamos haciendo daño. No, y un tema que yo tenía pensado que tocáramos es las personas que están bravas, que están enojados con Dios. Sí. Hay muchas personas que les han pasado cosas y se enojan con Dios. ¿Y cómo van a sanar ellos ese enojo con Dios que es su Padre Celestial? Que es un tema que deberíamos de desarrollar. Sí, un día vamos a tocarlo. Yo de repente no lo puse hoy porque yo como estoy tranquila y feliz de que Dios no sufre de autoestima, pero es muy importante realmente, sí, a veces estamos enojados con Dios y bueno, ponte a cuentas porque tarde o temprano tampoco Él no tiene ni la responsabilidad ni las culpas de las acciones y decisiones que toman nuestros antepasados o que hemos tomado en el transcurso de la vida o los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. O sea, ese tema lo vamos a desarrollar en una próxima oportunidad. El último punto allí es, en los consejos, dice así: decide también perdonar y dejar ir al que te hizo daño. El perdón es la medicina para el alma de quien la practica. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente hay gente que ha hecho mucho daño, que son personas que son malas, personas que posiblemente dejaron de estar, ya no existen en este plano, y igualmente ya no los viste más nunca, pero estamos nosotros cargando con eso en nuestras espaldas y es importante soltar, dejar ir. ¿Por qué? Porque te estás haciendo daño, ¿ok? Eso es una medicina que te vas a tomar, que te va a hacer beneficio y va a ser liberador para con tu vida. Y el último post que traje allí es un mensaje bíblico que dice así: el Señor es misericordioso y compasivo, Él es lento para enojarse y está lleno de amor. ¿Por qué lo traigo? Porque bueno, si Dios lo puede hacer, si Dios es lento para enojarse y está lleno de amor, pues mira, vamos a nosotros a practicar lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza. Qué mejor modelo y qué mejor oportunidad para hacerlo. Nosotros tuvimos un modelo aquí en la tierra que se llamó Jesucristo y Él es la persona que estando aquí logró ser el modelo perfecto para que nosotros nos pusiéramos la excusa y decía, no, pero es que ven acá, Él es Dios. Es que Dios está en el cielo, no, pero yo ven acá, vino en forma de hombre, pero también se manifestó y también lloró, sufrió, le daba hambre, le daba calor, le daba frío, lloraba, o sea, sí lo logra, si ese modelaje existió, ese es el mejor mentor, el mejor ejemplo. Hay mucha gente por ahí haciendo cosas chéveres que podemos aprender y seguir y modelar, pero imagínate, aquí está el papá de los helados, el maestro de los maestros, el jefe de los jefes, de verdad que sí, para mí es la figura el mejor ejemplo. Sí, mejor ejemplo es Jesús. No hay nada como el modelaje de la vida de Jesucristo para nosotros aquí en la tierra. Y bueno, ¿qué más podemos agregar? Gracias, Karina, por este día, gracias porque con tu experiencia también tenemos aquí ejemplos, porque nosotros todo lo que le traemos no es ajeno a nuestras experiencias vida. Son experiencias que nosotros hemos aprendido, hemos pasado, hemos sido procesados y todos los días nos recordamos, ¿verdad? Este trabajo interno para que podamos ponerlo en práctica y así como lo ponemos en práctica, también lo traemos como ejemplo, con autoridad también, porque si nosotros podemos ahí, no es que seamos más o menos, así que tú también puedes. Vamos a ser libres del enojo, vamos a caminar decidiendo todos los días ser diferente y recuerda que más bien es un beneficio para ti el tratar de a sí mismo, como te quieres quitar una mala alimentación, como te quieres quitar unas libras de encima, como quieres hacer tantos cambios de hábitos en tu vida, que sea también parte de salir, de vivir practicando una vida iracunda, practicar el enojo como algo normal en ti. Sí. Chao, mi gente super guau, se les quiere. Chao, chao. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la
iluminación es perfecta, la atención es excelente.